Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. A Iris por la invitación y a ustedes por estar en un domingo súper temprano. Espero que ya todos hayan desayunado. Vamos a tener una hora prácticamente de esta sesión. Va a ser algo muy rápido porque son muchos temas. Entonces yo les recomiendo que apunten como lo más básico. De todos modos, creo que esta sesión la van a grabar y la van a poder ver después porque me voy a ir muy rápido. Entonces, en lo que escriben y están viendo, se me van a confundir y no van a escribir nada. Entonces, yo les recomiendo que ahorita pues pongan atención a las diapositivas, a lo que estoy diciendo. Anoten, si acaso, las preguntas que vayan teniendo durante la sesión. Al final vamos a tener una serie de casos donde pues voy a tratar como de darles un poquito de más consejos y al final podemos, si nos da tiempo, podemos tener una sesión de preguntas y respuestas pues de lo que vaya saliendo. Entonces sí me voy a ir muy, muy rápido, entonces para que estén atentos a eso, ¿sale? Y disculpen si hablo como muy rápido, si hay algo que no entienden, pues ya me avisan, ¿va? Entonces, si quieres ir poniendo la presentación, no sé, o yo la pongo. Ahorita tienes tu permiso de hospedador, Ah, entonces vaya. solo tú puedes proyectar. Eso, a ver, déjame ver cómo le hago. Um, ok. Mm, ok. Compartir pantalla. Ajá. Ok. Ahí está. Y me voy a poner aquí. Ok. Listo. Bueno, chicos, en esta sesión, como saben, es la sesión para cirugía general. En los ENAM pasados, al menos el 50% del ENAM es prácticamente ginecopediatría y todo el resto del porcentaje del examen es de otras especialidades. Dentro de ellas, cirugía general es aproximadamente un 10 al 15%. Voy a tratar de abarcar todos los temas que a fuerzas vienen en el ENAM. O sea, generalmente quien ya lo haya hecho se van a dar cuenta que luego vienen preguntas que ni al caso, pero vamos a tocar los temas que sí o sí vienen en este examen. Van a ser como unas perlas, no me voy a meter tanto, no voy a ser tan específica en algunos de los temas, ya será parte como de ustedes y de su voluntad, si quieren estudiar un poco más a fondo cualquiera de los temas que no entiendan o que se les complique más, pues aplíquenle un poquito más de tiempo para que todo esté al 100% y por lo menos ese 10 a 15% de preguntas las tengan bien, ¿sale? Entonces, este es el temario que vamos a abarcar. Si se dan cuenta, es un temario súper largo. Es heridas y cicatrización, todo lo que tiene que ver con abdomen agudo, todo lo que tiene que ver con vesícula biliar, pancreatitis, abscesos hepáticos, obstrucción intestinal, hernias, trauma abdominal, insuficiencia arterial y toda la patología no rectal o coloproctología que puede llegar a venir. Al final de la sesión voy a dar como ciertos consejos para responder exámenes de opción múltiple que creo que les pueden ser útiles, no solamente en el caso de cirugía general, sino en general en general para su examen. ¿Sale? Entonces me voy a ir súper rápido y vamos a iniciar primero con generalidades de heridas y cicatrización. Las heridas, pues básicamente las podemos dividir en agudas y en crónicas. Crónicas cuando son mayores de 3 meses y siguen requiriendo de algún tipo de manejo. ¿Sale? Algo importante en el examen, lo más probable es que no les vayan a preguntar, a ver, ¿qué tipo de herida es? No, les van a poner un caso y a partir de ese caso ustedes van a tener que determinar la clasificación. Hay una clasificación muy importante que nosotros utilizamos en cirugía general, que es la que están viendo ustedes en pantalla, si es limpia, limpia, contaminada, contaminada o sucia. Dependiendo de este tipo de clasificación es el manejo que nosotros le damos a las heridas. Tienen un porcentaje de riesgo. Por ejemplo, la limpia, si están viendo, tiene un porcentaje de riesgo de infección del 1.5 al 5.1%, que es muy pequeñito, hasta la sucia. La sucia prácticamente el riesgo de infección ya está ahí y el tratamiento es mucho más acusado. Es importante que ustedes aprendan a distinguir cuándo una herida es limpia, cuándo una herida es limpia contaminada y cuándo una herida es contaminada o sucia. Creo que me parece que lo más confuso es distinguir entre una limpia contaminada y una contaminada. ¿Cuál es la diferencia? Entonces la vamos a ver aquí. La limpia contaminada es cuando, por ejemplo, entramos hacia la cavidad abdominal, pero no ingresamos hacia el tracto gastrointestinal, es decir, solamente entramos a cavidad abdominal sin entrar a los intestinos o ingresar al tracto urinario o al tracto respiratorio. No hay derramamiento
de líquidos, o sea, de bilis o de pus o de líquido intestinal, sino que nos quedamos solamente en cavidad abdominal. Por ejemplo, en el caso de colecistectomías, o en el caso de apendicectomías como tal, no entramos hacia la cavidad, no entramos, perdón, hacia el gastrointestinal, tracto gastrointestinal, solamente nos quedamos en la cavidad abdominal. En el caso de las contaminadas, ahí sí entra, así hay derramamiento de líquidos. Puede haber pus, puede haber líquido biliar, puede haber líquido intestinal. ¿Sale? Y en el caso de las sucias, bueno, ahí ya implica mucho más trauma, implica más riesgo de infección y sobre todo va a haber cuando haya peritonitis, en el caso de que haya alguna perforación intestinal o, por ejemplo, cuando esté relacionada con algún trauma en el suelo, que esté lleno de tierra, que esté lleno de heces, que esté lleno de, o que sea en agua sucia, ese tipo de traumas ya se consideran como heridas sucias. ¿Sale? Entonces, importante, esto lo más probable es que lo pueden llegar a preguntar en el examen, el tipo de heridas. Con respecto a la cicatrización, lo que preguntan y que he escuchado que preguntan mucho son las fases de la cicatrización. Solamente hay 3 y lo que deben de saber es qué pasa en cada una de estas fases, qué sucede y cuáles son las células que son como las protagonistas de cada una de las fases. Aquí está como el texto para que ustedes en algún momento pues le tomen como screenshot o ya la vean en la sesión y lo estudien un poquito más, pero me gustaría pasar a esta tabla que es como, bueno, está como medio de paint, pero es trabajo honesto. Son las fases de la cicatrización de heridas y algo importante es que hay mucha confusión con respecto a las fases y las subfases. Van a ver en las diferentes literaturas que ustedes tengan para estudiar, que van a hablar de la fase de la hemostasia o la fase de proliferación, pero en realidad es que solamente hay 3 fases y hay unas subfases de cada fase. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con la fase inflamatoria. En la fase inflamatoria, si se dan cuenta, en la parte de abajo, lo que está en amarillo, es el tiempo que pasa a partir de que se genera la herida hasta aproximadamente las 3 semanas y hasta los 2 años. Entonces, durante este tiempo hay todo un proceso para poder recuperar la homeostasis del tejido. Por otra parte, si se dan cuenta en su lado izquierdo, está fase, subfase, la parte celular, la parte que sucede en los vasos, la parte que sucede en la matriz y la fuerza tensil. Eso también lo vamos a ir viendo y va a ir cambiando conforme las fases vayan cambiando. Entonces, en la parte de la inflamatoria, ahora sí, vamos a comenzar con la subfase de hemostasia. En los primeros 5 a 10 minutos inicia el proceso de hemostasia, que es prácticamente toda la cascada de coagulación que ustedes ya conocen. Importante la cascada de coagulación, que conozcan los factores dependientes de vitamina K, eso luego lo llegan a preguntar. En este caso, lo que sucede es una vasoconstricción al principio para poder generar lo que es el trombo primario, que está hecho a base de plaquetas, el trombo secundario, que ya está hecho gracias a los mediadores de la coagulación. Por otro lado, durante la fase inflamatoria, que es la fase inicial, está también la parte de la inflamación, que es el inicio de todo el proceso, de todo el sistema inflamatorio, iniciando por los polimorfonucleares. Algo muy importante que luego llegan a preguntar, yo sé que porque yo fue profesora de inmuno, a lo mejor y vean que me centro un poquito en esta parte de inmuno, pero créanlo o no, luego vienen preguntas de inmunología, aunque no lo crean, de verdad. Entonces, en la parte de la inflamación, vamos a iniciar con los polimorfonucleares, que van a ser las células iniciales. Estas van a estar, pues activadas por todas las interleucinas como TNF y IL-1, que son las primeras que se van a activar en el proceso inflamatorio. Los polimorfonucleares lo que van a hacer es estimular a los monocitos, que es la célula que está, digamos, arriba, que tiene como un frijolito arriba. No sé cómo poner un señalador. A ver, déjenme ver. Si puedo ponerlo, pero creo que no. Bueno, ahorita. Sí. Mándenle. Perdón, oye, ¿podríamos revisar si en la sala de espera hay? No sé. Sí. Perdóname. No te Es que preocupes. no los veo. ¿Cómo puedo? Sí, admitir todo. Perdón. Es que yo no sabía que tenía que hacer eso. Perdón. Ya los estoy admitiendo. Gracias. Ok. Entonces, bueno, ¿en qué íbamos? Sí, polimorfonucleares, TNF y IL-1 van a ser las interleucinas iniciadoras del proceso inflamatorio. Los monocitos posteriormente van a como evolucionar hacia los macrófagos, ¿sale?
Y los macrófagos van a determinar ahí toda la, digamos, la comunicación hacia la siguiente fase, que es una fase también muy importante, que es la fase de proliferación. Esa inicia aproximadamente a las 72 horas a partir de que se hace la herida. Y la parte de proliferación es una de las fases que más se preguntan en ENARM porque son las, digamos, como las más confusas y las más completas. Iniciamos con el proceso de granulación y el proceso de granulación va a estar dado básicamente por los fibroblastos. ¿Okay? Estas células que van a estar estimuladas gracias a los macrófagos que vimos en la fase inflamatoria van a iniciar un proceso de neoangiogénesis y de remodelación, y de proliferación de tejidos. ¿Sale? Esto para tratar pues de que el tejido regrese a la forma inicial, que ese es el objetivo de todo este proceso de cicatrización. Entonces, algo muy importante que luego han llegado a preguntar es en qué momento o a los cuántos días inicia el proceso de neoangiogénesis en la cicatrización de heridas. A las 72 horas, o sea, a los 3 días. ¿Sale? Importante. Entonces, bueno, empieza la neoangiogénesis y con esto llega más sangre hacia el tejido y con ello llega más oxígeno. ¿Sale? ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Para la mayor proliferación de células y para todos los procesos metabólicos celulares que se van a estar llevando a cabo en ese proceso. Seguimos con la subfase de epitelización que va a estar llevada por las células llamadas queratinocitos. ¿Sale? Estos queratinocitos son células básicas para la epitelización del tejido y algo importante que luego también me parece que fue pregunta de NAM fue en qué momento es que los queratinocitos empiezan a hacer, digamos, como su trabajo. Digo, no venía así como tal la pregunta, pero venía el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener claro porque en mucha literatura van a empezar a ver que inicia el proceso de los queratinocitos a las 6 horas de que se hace la herida, pero lo importante es que sepan que la migración de los queratinocitos, la migración solamente inicia a las 6 horas. Esa sí inicia a las 6 horas. Esa migración de queratinocitos hacia hacia la orillita de donde se hizo toda esta herida, es a las 6 horas de que se hace la herida. Pero en general todo su función, todo su proceso de proliferación es al 5.º día, ¿ok? Entonces inician su migración a las, perdón, es que tengo que admitir a estos, ya, inician su migración a las 6 horas de que pasa esto de la herida y hasta el 5.º día es que van a iniciar su proliferación en los bordes de la herida, ¿sale? En este proceso de proliferación, en esta fase de proliferación, vamos a cambiar hacia una vasodilatación. Esto es una parte como compensadora del cuerpo para, uno, llevar a más células hacia el punto donde se está llevando a cabo todo este proceso, llevar más sangre y por lo tanto más oxígenos y nutrientes para todo el proceso metabólico. Seguimos en la subfase de fibroplasia, que está básicamente dada igualmente por los fibroblastos. Si ustedes se dan cuenta, todas las células moraditas que están atrásito son fibroblastos. Y bueno, estos fibroblastos de las 7 a las 3 semanas van a estar generando esta parte de epitelización de toda la herida. Algo que también llegan a preguntar es lo que estamos viendo hacia abajo en la parte de matriz, cómo cambia la producción de colágeno dependiendo de las fases. Inicialmente en la fase inflamatoria vamos a ver que gracias al proceso inflamatorio se va a producir colágeno del tipo 3, ¿sale? Va a estar aumentado en la subfase inflamación o inflamatoria de la fase inflamatoria. Y posteriormente va a venir, gracias a los fibroblastos, la producción de fibronectina, ¿sale? La producción de fibronectina aumenta prácticamente en la fase de granulación. Esto también me parece que fue una pregunta. Todo lo que tiene como estrellitas rojas son estos puntos que les estoy diciendo que luego vienen en las preguntas, que vienen luego preguntados en el ENA. Y por último, ya en esta fase donde les estaba comentando, en la fase de fibroplasia y contracción, que es aproximadamente a las 3 semanas, entonces ya empieza el aumento de producción de colágeno 1, ¿sale? Ahí está el cambio. Y por último, bueno, pues tenemos la fase dentro de la fase de proliferación, tenemos la fase de contracción. Aproximadamente la herida se contrae a unos 0.7 milímetros por día, ¿ok? Entonces está la fase de contracción, 0.7 milímetros por día, y vamos a llegar hacia la fase de remodelación. ¿Sale? La fase de remodelación es la última fase que prácticamente es parte de maduración del tejido.
en donde lo que vamos a ver ya es el aumento de la fuerza tensil del tejido. Una vez que inicia la fase de proliferación, vamos a tener una fuerza tensil aproximadamente del 30 al 33%. De ahí que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una herida quirúrgica, en cualquiera de, no sé, en una hernia, en una lape, ponemos los puntos, nosotros nos tardamos hasta 10 días, por lo menos, 10 a 15 días, para ver si le podemos quitar los puntos. ¿Por qué? Porque ya en este momento ya tenemos hasta un 30% de que la herida está empezando a cerrar y aún así hay heridas que se vuelven a abrir. Todo esto depende de muchos factores, nutrición, sistema inmunológico, comorbilidades, etc. Bueno, lo que les comentaba, la remodelación dura hasta el segundo año a partir de que se hizo la herida y la fuerza tensil que vamos a lograr obtener hasta, digamos, hasta el segundo año es del 99%. Ninguna herida va a tener una remodelación del 100% ni una fuerza tensil del 100%. ¿Sale? Ese tejido es un tejido fibrótico, es un tejido que ya no es igual, pero pues el cuerpo hace todo lo posible por regresarlo a su estado original. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Sé que voy muy rápido, pero tengo una hora para dar todo esto. Ok, vamos a hablar de los tipos de cierre. Estos también luego pueden llegar a venir sobre todo en casos, en casos clínicos sobre qué tipo de cierre le pueden dar a este paciente. O sea, es un paciente que tuvo una herida tal o que tuvo un trauma y se infectó la herida o tuvo un tipo de herida de tipo sucio. ¿Qué tipo de cierre le podrías dar? Bueno, el tipo de cierre tenemos 3 que son muy básicos, primario, secundario y terciario, ¿no? Los primarios van a ser los que damos cuando damos el punto en ese momento, es decir, abrimos, por ejemplo, en heridas quirúrgicas, sobre todo en heridas limpias, vamos a dar el cierre primario, que es con puntos, y en ese momento, ¿no? En la misma cirugía o dentro del mismo proceso quirúrgico, vamos a dar este tipo de cierre, que es afrontamiento con suturas, ¿sale? En el tipo de cierre secundario, sobre todo es en heridas contaminadas, dependiendo de pues como el porcentaje de contaminación, es que decidimos dejar heridas abiertas, ¿sale? Porque si cerramos nosotros esas heridas contaminadas, lo más probable es que prolonguemos el proceso de infección, ¿sale? Entonces esas heridas las dejamos abiertas y lo que decimos nosotros que cierre por segunda intención es que dejemos que este proceso de granulación que acabamos de ver nosotros haga su trabajo y que estemos haciendo limpieza de la herida diaria o cada 12 horas. Que estemos nosotros como ayudando nada más a quitar ese proceso infeccioso a base de antibióticos y a base de curación de herida y dejar que el proceso de granulación haga que se cierre solo. Esto se hace sobre todo en heridas contaminadas, ¿sale? Y luego está el cierre terciario. El cierre terciario es cuando una herida se maneja de forma abierta y posteriormente nosotros cerramos ya sea a base de suturas o a base de colgajos o injertos cutáneos. Eso sobre todo se hace en heridas que son muy grandes y que están infectadas, que en el momento de que, aunque nosotros la vemos y nosotros pongamos antibióticos, es una herida muy grande que seguramente va a tardar en cerrar. Nosotros podemos ayudarlo ya sea a base de injertos o con el sistema VAC, que es un sistema de presión negativa en el que ponemos unas como esponjas y succión para que el proceso de granulación sea mucho más rápido. ¿Sale? ¿Cuáles son los factores? Ahí están viendo los factores que influyen en el proceso de cicatrización. Obviamente la nutrición, un paciente desnutrido jamás nos va a cicatrizar. Pacientes con diabetes mellitus, mayor riesgo de infección, pacientes con tabaquismo, la nicotina y todo lo que tiene que ver con el tabaquismo disminuye el proceso de granulación, mata los queratinocitos, entonces pues la herida se vuelve más lenta, o sea, bueno, la cicatrización es más lenta y la cicatriz o el proceso de contracción está como alterado. Entonces vamos a tener cicatrices queloides o cicatrices mal hechas. Por eso si ustedes se van a operar o algo así, no fumen, ¿no? O si no quieren quedar con cicatrices feas, pues no fumen, ¿no? El estado circulatorio, obviamente ya lo hablamos, el estado inmunitario, el uso de esteroides y la radiación a la infección, que son básicamente los factores que más influyen en esta parte de cicatrización. Bueno, aquí están viendo una imagen prácticamente del cierre primario, secundario y terciario. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro la relación entre el tipo de herida, ¿no? Si es limpia, contaminada, contaminada o sucia, y el tipo de cierre que le vamos a dar a cada uno. ¿Sale? Eso es lo importante, eso es lo que deben de tener claro.
Una de las complicaciones más frecuentes en las heridas quirúrgicas, sobre todo la infección del sitio quirúrgico, está dada sobre todo por Streptococcus en un 10% de las heridas, aunque depende mucho también de la técnica quirúrgica y de digamos, del proceso de asepsia y antisepsia que nosotros hagamos. Obviamente, algo para disminuir todo este proceso de infección del sitio quirúrgico está la profilaxis antibiótica que nosotros generalmente damos cuando vamos a hacer heridas limpias contaminadas o contaminadas, que sabemos que están en cualquiera de esas dos fases. Nosotros damos una profilaxis antibiótica unos 30-60 minutos antes del procedimiento para poder disminuir este riesgo, ¿sale? Entonces, importante que se aprendan el porcentaje de riesgo de infección en heridas dependiendo de su clasificación, ¿sale? La elección del antibiótico de profilaxis para evitar la infección del sitio quirúrgico es la cefalosporinas de tercera generación, la que quieran y la que venga es esa, ¿sale? En este caso, las guías de práctica clínica reportan la cefazolina, que realmente, bueno, por lo menos en el IMSS nunca hay. Damos nosotros clindamicina, es el antibiótico de elección, ¿sale? Entonces, cualquiera de esas dos que venga, si viene una cefalosporina de tercera generación o clindamicina, pues esa es la que van a elegir, ¿sale? En el caso de que haya una herida contaminada, que nos enfrentemos, por ejemplo, a alguna peritonitis o algún proceso de perforación intestinal, agregamos al manejo metronidazol, es una cefalosporina más metronidazol, ¿sale? La ampicilina sulfatam casi nunca la utilizamos, digamos, en la vida real, sin embargo, viene mencionada en las guías de práctica clínica, entonces por eso pues lo puse ahí, ¿sale? Algo que he preguntado, que ha venido en años anteriores, es la escala de Braden, algo que realmente nunca utilizamos, pero viene ahí, entonces por eso la pongo. En las escalas que vayan viendo durante esta presentación, realmente no me voy a detener, porque pues básicamente es explicar lo que están viendo, pero sí les voy a comentar cuáles son las escalas o las clasificaciones que deben aprenderse para el examen. Y esta es una de ellas, ¿sale? Entonces ahí se las dejo, tomen screenshot o guárdenla para posterior, para que la vean en la grabación, ¿vale? Ok, ahí. Ok, vamos a seguir con la parte de abdomen agudo, ok. Aquí vamos a ver los temas de apendicitis, colelitiasis, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis y diverticulitis, ¿sale? Son temas súper largos y para mí yo podría estar hablando como 16 horas de cada uno de ellos, pero bueno, aquí va rápido y conciso, ¿sale? Les voy a dar los puntos claves de cada uno de los temas. Si tienen alguna duda, igual anótenla y al final pues ya si puedo, se las resuelvo. ¿Sale? Entonces, hablando de apendicitis, es uno de los cuadros más comunes que ustedes se van a enfrentar en la práctica quirúrgica, si es que quieren ser quirúrgicos, tanto en los infantes como en las personas de 35 o 40 años. ¿Sale? La etiología básicamente es por E. coli o Bacteroides fragilis, esos son los dos microorganismos más comunes, aunque puede estar dado por otros varios, pero esos son como los más comunes. La localización del apéndice prácticamente va a ser, en el mayor número de los casos, va a ser retrocecal, es decir, atrás del colon, va a terminar aquí el colon, va a empezar el colon aquí y el apéndice la vamos a tener como atrasito, ¿sale? Donde está la válvula ileocecal y empieza el colon, la vamos a tener atrás, ¿sale? En el 70% de los casos. Y esa es la que nos va a dar la clínica como muy conocida del apéndice, ¿no? De la apendicitis. Pélvica en un 20%, postiliar, subcecal, paracólica en hasta un 25%. Y bueno, vamos a tener mayor porcentaje de hombres con apendicitis que de mujeres, y más o menos el mayor número de casos va a ser a partir de los 15 años hasta los 35, ¿sale? Después de los 35, bueno, más bien como después de los 50, 60 años, ya en pacientes más grandes, las apendicitis pueden llegar a ya presentarse como perforaciones, ya no tanto como un cuadro tan clásico como de apendicitis, y en los niños también, tanto en los niños como en los ancianos, el riesgo de perforación apendicular es mucho más alto. Entonces ellos generalmente, si les ponen un caso de un niño o de un anciano con apendicitis, seguramente lo van a poner como una parte de perforación intestinal, pero lo más normal es que pongan a un paciente hombre de 40 años, ¿sale? Y con la clínica básica de apendicitis. La fisiopatología básicamente va a ser una obstrucción literalmente del apéndice, secundaria a un fecalito, que literalmente es un lito que se forma por heces, hiperplasia linfoide, vario en pacientes que han tenido estudios contrastados, semillas, tumores o parásitos,
¿sale? Lo más común es que sea un fecalito. La parte de la fisiopatología es que hay esta obstrucción, hay un aumento digamos, de las secreciones intestinales, un aumento de la presión intraluminal y existe una translocación bacteriana, es decir, ciertas bacterias, nosotros sabemos que toda la microbiota de nuestro intestino, ¿no? Lo que llaman como bacterias buenas, están en homeostasis. Secundario a toda esta obstrucción, al aumento de producción de moco, al aumento del proceso inflamatorio, existe algo que se llama translocación bacteriana, que es básicamente la base de la fisiopatología de la apendicitis, en la que empieza a haber como mayor cantidad de bacterias y estas bacterias, digamos, aumentan a comparación de las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, y entonces se genera ya una alteración en la homeostasis de este tipo de bacterias y pues le gana el proceso infeccioso. ¿Sale? Hay edema, hay congestión, compromiso arterial, que es isquemia, y por lo tanto nos puede generar una apendicitis complicada. ¿Sale? Hay datos, es la cirugía de urgencia más frecuente a nivel mundial. ¿Sale? La clínica, pues yo creo que es algo que espero ya se la sepan de memoria, ¿no? Dolor abdominal que inicia de forma periumbilical, que migra hacia fosa ilíaca derecha en aproximadamente 24 horas. Se puede acompañar de náusea, vómito, anorexia, ¿sale? Constipación o diarrea. ¿Sale? Entonces el cuadro clínico básico, hombre 35 años que inicia con dolor súbito en epigastrio o a nivel periumbilical, esta migra hacia fosa ilíaca derecha. Se agregan vómitos, se agrega náuseas, se agrega diarrea y aparte tiene anorexia. Eso es como lo básico también. Si viene anorexia y viene dolor en fosa ilíaca derecha, no duden que es una apendicitis. A la exploración física vamos a encontrar datos de respuesta inflamatoria aguda, es decir, dolor en fosa ilíaca derecha, que es algo que llamamos los signos apendiculares, que ahorita se los voy a mencionar. Lo más probable es que venga un McBurney positivo, que el McBurney, recuerden que es haciendo una línea diagonal entre el ombligo y la fosa ilíaca derecha, en el tercio medio, ahí es donde es el punto de McBurney, y pueden tener rebote positivo, es decir, nosotros le apretamos en la fosa ilíaca derecha y cuando soltamos, ahí gritan de dolor, entonces es una apendicitis hasta no demostrar lo contrario, y varios signos que van a tener aquí. Normalmente en los casos clínicos no se los ponen tan obvios, hay algunos casos que sí, pero bueno, obviamente si les ponen con McBurney positivo, pues bueno, vaya, o sea, no le vayan a poner ahí otra cosa, ¿no? Obviamente es una apendicitis, ¿sale? Ahí están algunos otros signos que les pueden poner, el signo de Blomberg, el signo de Soas, el signo del obturador y el signo de Robson, ¿sale? Entonces, bueno, para que los chequen. Aquí les pongo algunas imágenes. Hay una clasificación de la apendicitis, la clasificación donde la ponen como simple o catarral, flemonosa o fibronosa, lo están viendo en la parte de arriba en su lado izquierdo. Grado 3, que es la gangrenosa, y grado 4, que es cuando ya tiene alguna perforación. Si les hablan de una grado 4, una apendicitis grado 4, una apendicitis complicada, ¿qué tipo de herida es? Un tipo de herida sucia, ¿sale? Porque nos vamos a encontrar con una peritonitis, ¿va? Entonces ahí hay que estar relacionando como todo un poco, porque a lo mejor les viene un caso de apendicitis, pero les preguntan de heridas, ¿sale? Entonces, aguas ahí. Acá tienen más signos apendiculares que casi nunca preguntan, porque luego los de Leonardo no sé por qué tienen las grandes ideas de poner las cosas más difíciles. Entonces ahí vienen algunos otros signos apendiculares que casi no se mencionan en la literatura, pero que vienen en libros más viejitos, ¿sale? Esos también se los dejo ahí. La escala de Alvarado, algo básico, probablemente en el caso de que les pongan de apendicitis les van a poner una escala de Alvarado. Esta, acuérdense de la mnemotecnia Mantrels, ¿no? Que es migración del dolor, anorexia, náusea y vómito, tenderness, que es dolor en el cuadrante inferior o rebote, ¿sale? Blomberg positivo, que es el signo de rebote positivo, temperatura mayor de 37, generalmente van a llegar con fiebre, leucocitosis, que van a llegar con un aumento de los leucos, y neutrofilia, ¿sale? Ahí está, Mantrels. Entonces con eso ya está en la escala de Alvarado. Prácticamente todos tienen un punto, excepto el dolor en cuadrante inferior derecho, que es como muy patognomónico, y la leucocitosis, ¿sale? Esto nos da la probabilidad de que sea o no apendicitis. Si te ponen una escala de Alvarado de 0 a 4, pues dúdalo y mejor piensa en otra cosa. Pero si te da una escala de Alvarado de más de 7 puntos, lo más probable es que sea una apendicitis, ¿sale? Entonces aprendan a sacar escalas de Alvarado pues rápido y con eso pues, ya tienen el caso 8.
Con respecto a los laboratorios, cuando les pidan cuál es el diagnóstico, cómo harías el diagnóstico de este paciente, inicial, laboratorios, ¿sale? Si es una mujer en edad reproductiva, siempre, siempre, siempre hay que descartar embarazo, ¿sale? Pero de ahí en fuera, si es un hombre, bueno, VH, EGO, PFH, PCR. Eso es lo que pueden llegar a venir en los laboratorios. Y como estudios, aguas aquí se los estoy poniendo en mayúsculas porque luego llegan a preguntar, ¿cuál es el estudio inicial? Una radiografía de abdomen, ¿ok? No es el estudio más sensible, no es el estudio más específico, pero es el estudio inicial. ¿Por qué? Porque a veces puede haber signos que a nosotros nos hablen de apendicitis. Normalmente, y en la vida real, nunca se ven. Es muy poco como factible ver un borramiento de psoas, pero lo podemos llegar a ver. O el fecalito. Fecalito se ve ahí literalmente el lito, ¿no? Cálcico ahí. Entonces, el estudio inicial para la apendicitis es una radiografía de abdomen. Posteriormente, ¿cuál es el estudio más sensible? El ultrasonido, ¿sale? Con el ultrasonido vamos a ver una imagen en tiro en blanco, así como lo están viendo en su lado derecho, superior. Líquido libre, apendicular, y las paredes engrosadas ¿cómo se llama? Del apéndice. El estudio más específico va a ser la TAC, ¿sale? La tomografía simple de abdomen. Es el estándar de ahora, digamos, para el diagnóstico de apendicitis. Sin embargo, muchas veces no llegamos a una tomografía, a menos de que tengamos mucha duda diagnóstica, ¿sale? Ahí podemos ver la pared, el grosor de la pared del apéndice. Si es un grosor mayor de 6 milímetros, es una apendicitis. Vamos a ver extracción de la grasa, vamos a ver líquido libre, colección o absceso, ¿sale? Entonces, inicial, radiografía, más sensible el ultrasonido, más específico la tomografía, ¿sale? Entonces, hay aguas. Dependiendo qué les pregunten, ustedes tienen que aprender a responder, ¿sale? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos llegar a tener? Apendicitis en muñón, es decir, que cuando cortemos dejamos un muñoncito muy grande del apéndice y luego vuelva a ser apendicitis ahí. Problemas de fertilidad, Briosalpinx, ¿sale? Condiciones asociadas, ahorita vamos a hablar un poquito de la hernia de Amiens, que es una hernia en donde está relacionada con el apéndice, ¿sale? Ahorita que vayamos a hernias vamos a hablar un poquito de eso, ¿sale? Nada más recuerden, ¿va? Entonces, aquí diagnóstico. Diagnósticos diferenciales son muchísimos. Ahorita ya están viendo un apéndice que acabamos de quitar ayer o antier, con sus 3 fecalitos. Esas 3 piedritas que están ahí son unos fecalitos que se veían en la radiografía justamente. Bueno, diagnósticos diferenciales, embarazo ectópico en mujeres, ¿sale? Siempre descartar un embarazo, siempre, siempre, siempre. Aunque les digan que no es cierto, que yo no, siempre la gente miente, acuérdense. Adenitis mesentérica, una enfermedad pélvica inflamatoria, distorsión ovárica, una GEPI, o algún síndrome carcinoide. ¿Sale? Para esto, sobre todo en mujeres, es cuando les podemos hacer ya el ultrasonido o la tomografía, ¿sale? Microorganismos que pueden llegar a simular el cuadro, una Yersinia o un Campylobacter, ¿sale? Normalmente la etiología es E. coli, lo más común, o Bacteroides fragilis. Tratamiento quirúrgico, ¿sale? No hay otra, no hay que, vamos a darle antibiótico y vemos, hay pocos pacientes con apendicitis que se llevan a manejo expectante. Realmente ahorita hay como mucha controversia con respecto a eso, pero se les puede dar un antibiótico profiláctico en lo que esperamos a que haya, digamos, sala o que haya quirófanos o algo así, se les da antibiótico claramente. Cefalosporina de tercera generación, más o menos metronidazol. Y el tratamiento es quirúrgico en la apendicectomía, ya sea abierta o laparoscópica, ¿sale? ¿Qué decisión o cuál es la diferencia o cómo nos vamos hacia una apendicectomía laparoscópica versus una abierta? 1, que el cirujano lo sepa hacer. 2, los antecedentes quirúrgicos que tenga nuestro paciente. 3, si es una apendicitis. Las apendicitis complicadas también se pueden hacer por laparoscopía, pero normalmente cuando hay peritonitis preferimos hacerla abierta, ¿sale? Si está perforada, mejor ábrela, ¿sale? Ok. Entonces, bueno, ahí está. Escalas que tienen que saber, que se tienen que aprender, aparte de la escala de Alvarado. La escala de Air, no la han preguntado, pero es una escala que actualmente está como muy en boga, entonces a lo mejor y por ahí puede haber una pregunta atoradora con la escala de Air. Y la escala de Ripasa, que actualmente es la escala más específica para el diagnóstico de apendicitis, más que la escala de Alvarado. La escala de Alvarado normalmente ya no la utilizamos, la que utilizamos es la escala de Ripasa. Entonces, para que las tengan ahí en cuenta. Entonces, seguimos. Ya pasamos a apendicitis, espero que hayan anotado sus preguntas. Me estoy yendo súper rápido, ya sé, pero bueno, seguimos.
Enfermedad diverticular, ¿sale? Importante que aprendan a distinguir entre diverticulosis y diverticulitis. Todo lo que termine en itis habla de inflamación, ¿sale? Todos podemos, o bueno, la mayoría de gente va a tener diverticulosis, es decir, va a tener la presencia de divertículos en colon, pero no todos vamos a tener diverticulitis, ¿sale? Solamente aproximadamente hasta por ejemplo, en pacientes de 80 años, hasta un 75% de las pacientes de 70 años que tengan diverticulosis van a tener diverticulitis, ¿sale? Pero no todos. Entonces, presencia de divertículos, diverticulosis, inflamación de esos divertículos, diverticulitis. ¿Qué complicaciones pueden llegar a tener? Sangrado o perforación, que prácticamente es la manifestación clínica con la que nos llegan al hospital, ¿sale? Algo que puede llegar a preguntar son los pseudodivertículos, que son casi divertículos, ¿no? La misma pregunta lo dice, y que están hechos solamente por estas tres capas, mucosa, submucosa y serosa, ¿sale? Mientras que los divertículos, digamos, reales llevan todas las capas del colon. La fisiopatología, bueno, hay alteraciones en la resistencia de la pared, una motilidad alterada del colon y deficiencias dietéticas, sobre todo de fibra. Entonces, un caso de enfermedad diverticular muy típico que les va a llegar a venir en el ENAR, paciente de 80 años con dieta baja en fibra, con estreñimiento crónico, que inicia con sangrado, con sangrado rectal fresco, ¿sale? Lo primero que deben de pensar cuando vean eso es una enfermedad diverticular, ¿sale? Factores de riesgo: dieta baja en fibra, la edad, mayores de 70 años, constipación, tabaquismo, ¿sale? Del 80 al 95% de los divertículos se van a encontrar en sigmoides, y entre mayor sea la edad de presentación, mayor el riesgo de perforación, ¿sale? Clínica, pues básicamente va a ser una clínica como muy generalizada, pero dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿sale? A comparación de, si es del lado derecho, váyanse como que para hacia el apéndice; si es del lado izquierdo, váyanse hacia colon, ¿sale? Pueden tener periodos de constipación y diarrea alternados. Puede estar acompañado de síntomas urinarios, y en el caso de peritonitis puede haber ya sea abscesos localizados en el mismo divertículo que está inflamado, se le puede generar un absceso, o ya puede generar una peritonitis difusa, ¿sale? Ahí la vamos a comparar con la escala de Hinchi de enfermedad diverticular, que también es una escala que deben de conocer. Diagnóstico, básicamente de laboratorios, pues un ABH, química sanguínea como lo básico, un EGO para descartar que sea una IBU, y el estudio de elección para enfermedad diverticular es una tomografía de abdomen y pelvis, ¿sale? Vamos a ver extracción de la grasa, engrosamiento, podemos ver abscesos, ¿sale? Entonces ahí el estudio de elección es una tomografía abdominal, ¿sale? Y ahí si no nos vamos a radiografías, no nos vamos a ultrasonidos, la TAC, directo, si tenemos sospecha de diverticulitis. Causa más frecuente sangrado de tubo digestivo bajo, divertículos, ¿sale? Esta es la clasificación de Hinchi. Básicamente la que le llegan a preguntar es esta, la que está de su lado izquierdo. Y dependiendo del grado de la escala o de la clasificación de Hinchi es el tratamiento que nosotros vamos a dar, ¿sale? Generalmente en el grado 1, pues vamos a dar prácticamente antibiótico, es un manejo conservador. En el grado 2, donde ya hay un absceso retroperitoneal único, podemos utilizar un drenaje percutáneo, tratamos de ser lo menos invasivos posibles. Ya en el grado 3 y 4 es un tratamiento quirúrgico por completo, es una laparotomía. En algunos coloproctólogos ya utilizan técnicas laparoscópicas, pero normalmente pues ya utilizamos la LAPE como manejo, ¿sale? Aquí está un poquito más del tratamiento. La no complicada, ambulatorio, generalmente aquí utilizamos quinolonas la mayoría del tiempo, aunque en las guías de práctica clínica ponen quinolonas más metronidazol o trimetoprim. Más metronidazol, siempre metronidazol. Cuando es colon, siempre metan metronidazol. En el caso de complicada, el tratamiento es hospitalización, antibiótico y ya sea un drenaje percutáneo en el grado 2 o un quirúrgico en grado 3-4. Si hay peritonitis, obstrucción o falla de manejo conservador, se le hace una sigmoidectomía, es decir, quitamos sigmoides, cortamos sigmoides, hacemos una bolsa de Hartmann, es decir,
aquí está el colon, ¿no? Bueno, mi brazo es mi colon, bueno, no es mío, qué oso. Cortamos el colon, la parte de sigmoides que tengan los mayores divertículos y luego la parte de abajo, lo que está más pegado hacia el recto, lo cerramos, es decir, hacemos una bolsa de Hartmann y posteriormente dejamos un estoma, una colostomía, ¿sale? Si vemos que la cavidad está como muy sucia, tenemos que hacer una colostomía, tenemos que derivarlo. Muy pocas veces, en caso de que haya peritonitis, solamente algunos aventurados, algunos coloproctólogos generan anastomosis, es decir, cortan y pegan, ¿sale? Pero normalmente el tratamiento, si hay peritonitis, es corto, dejo bolsa de Hartmann del lado más distal y saco un estoma, ¿sale? Si hay fístula, entonces, bueno, se le hace una colorectoanastomosis primaria, ¿sale? Que es colorectoanastomosis, si pegamos, hacemos una anastomosis primaria, es decir, ese acto quirúrgico. La fístula más frecuente que se hace con los divertículos es la fístula colovesical. Es muy, muy, muy frecuente, la más frecuente de hecho. Y bueno, pues aquí lo tienen. Obligado en los pacientes con divertículos a hacer colonoscopía para descartar malignidad. Entonces, aquí hay algo muy importante. Estudio, digamos, más sensible para divertículos, la tomografía, pero el estudio, el estudio diagnóstico más específico y definitivo, el que nos dice tiene divertículos, pues es viéndolos. Entonces es la colonoscopía. ¿Sale? Y pues nada más. Aquí hay como un pequeño cuadrito, dependiendo del tipo de escala de Hinchi, es el tratamiento que le vamos a dar. De ahí que se tengan que aprender la escala de Hinchi, porque seguramente les va a venir paciente, ¿cuál es la escala de Hinchi que le das a este paciente? Ya, pues dices, 2. Bueno, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Pues ya, ¿no? El drenaje. Entonces, de ahí es importante que aprendan a hacer los diagnósticos porque generalmente son preguntas seriadas. Entonces, si se equivocan en el diagnóstico, ya se equivocaron en todas las demás preguntas. ¿Sale? Entonces, por eso les estoy dando como los puntos clave. Listo, terminado con la enfermedad diverticular. Vámonos hacia, todos lleven su mente hacia arriba, hacia la derecha, arriba a la derecha. ¿Sale? Con la vesícula biliar. El primer proceso que vamos a ver aquí nosotros es colelitiasis, que es litos en la vesícula, ¿no? Normalmente casi hasta un 70% y sobre todo hasta un 90% de la población mexicana va a tener litos en la vesícula biliar, pero no todos vamos a generar colecistitis, ¿sale? Varios vamos a tener colelitiasis, pero no todos colecistitis o sedimento biliar. Entonces, los factores de riesgo, pues las 4 Fs, que sea aquí los no modificables, edad, sexo femenino, factores genéticos, historia familiar de colelitiasis, ¿sale? Y la etnia. Los modificables, embarazos, una mujer embarazada tiene mayor índice de colelitiasis por la éstasis biliar que existe, obesidad por el tipo de dieta, fibra baja, ayunos prolongados, síndromes metabólicos, enfermedad como Crohn o cirrosis generan más colelitiasis. El uso de anticonceptivos orales aumenta el riesgo de colelitiasis y sedentarismo. El 80-90% de estos litos van a ser de colesterol. Y bueno, la litiasis vesicular va a ser la causa más frecuente de obstrucción de la vesícula biliar. ¿Cuáles son los microorganismos que vamos a encontrar más frecuentemente? E. coli, otra vez, Klebsiella, ¿sale? La clínica, bueno, la clínica de la colelitiasis es como muy amplia, puede ser asintomáticos toda su vida, realmente no hay como algo, o sea, si tienes litos no a fuerzas vas a ser sintomático, hasta el cólico biliar, ¿no? Cólico biliar es a lo que llamamos este dolor característico, un dolor continuo de más de 30 minutos de evolución que se resuelve en aproximadamente de 4 a 6 horas. Este dolor inicia de forma postprandial, es decir, después de los alimentos y sobre todo se relaciona con alimentos grasos, con la birria, con las carnitas, con la barbacoa, con los tacos, con todos los alimentos que se llaman alimentos colecistoquinéticos, aguacate, leche, grasas. Son los que nos van a producir este tipo de cuadro clínico. ¿Sale? Normalmente va a ser en la noche, ¿no? Porque aquí estamos muy acostumbrados a irnos a los taquitos en la noche, entonces son cuadros nocturnos, se pueden asociar a náusea y a vómito y pueden llegar a tener una irradiación sobre todo hacia el hombro o hacia la parte trasera de la espalda, ¿sale?
Entonces, cuadro típico, hombre o mujer, realmente ahí la correlación es indistinta. 30, 40 años, que posteriormente a una comida alta en grasas empieza con dolor en hipocondrio derecho, que se irradia hacia hombro, que genera vómitos, náuseas de inicio súbito, progresivo. ¿Sale? Y pues bueno. Ahora, diferencia entre colelitiasis y colecistitis. La colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula. La colecistitis es presencia de litos en la vesícula más un proceso de infección o sobreinfección bacteriana, ¿sale? Que nos va a llevar hacia una isquemia, a un edema del tejido. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, todos podemos tener litos y 2 que 3 cólicos biliares en el año, pero la colecistitis es cuando ese dolor que llamamos cólico biliar es persistente o cuando ya hay un proceso inflamatorio sistémico, ¿sale? Obviamente, entre mayor edad, mayor gravedad, es más grave en hombres, más frecuente en pacientes con diabetes mellitus, y las mujeres llegamos a tener más cuadros de repetición, ¿sale? Somos como un poquito más aguantadoras, entonces nos aguantamos el dolor y nos aguantamos el dolor y nos aguantamos el dolor. Entonces hay veces que, pues llevo como 5 o 6 años con este tipo de dolor, así como de, dude, o sea, tu vesícula ya está podrida y tú ahí comiendo tacos, ¿no? Entonces, bueno, así llega a pasar. Causas más frecuentes de isquemia, generalmente hay un tipo de colecistitis que es alitiásica, es decir, que no tiene litos, y esto sobre todo en pacientes con VIH o pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, generan vesículas alitiásicas, ¿sale? Colecistitis alitiásicas. Entonces, si les llega un paciente con un cuadro, o bueno, más bien si les viene un caso de un paciente que está en la UCI, que lleva varios días en ayuno y que tiene un cuadro relacionado con colecistitis, es una colecistitis alitiásica, ¿sale? Lo más probable. Mujeres 3-1, el riesgo aumenta con la edad y la causa común en pacientes geriátricos, ¿sale? De colecistitis. Entonces, diagnósticos, datos locales a la exploración, es decir, dolor en fosa ilíaca, en hipocondrio derecho, algunos marcadores bioquímicos, que ahorita vamos a hablar de ellos, una imagen confirmatoria por ultrasonido, que ahorita vamos a ver, el cólico biliar, que ya hablamos de él, y marcadores inflamatorios, ¿sale? Entonces, el diagnóstico básicamente es estudios de laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir? Biometría hemática, se va a ver leucocitosis con neutrofilia. Química sanguínea, podemos tener alteraciones, sí, si es una colecistitis aguda, pues severa, podemos llegar a tener alteraciones en algún tipo de órgano, en alguna falla renal, ¿no? Vamos a pedir PFH, que son las pruebas de función hepática, bilirrubinas elevadas, puede haber, lipasa también puede estar elevada, ego para hacer descarte de una IBU, tiempos de coagulación, porque seguramente lo vamos a meter a operar, y actualmente pedirles una PCR, que es un factor predictivo. Entre más elevada esté, pues mayor riesgo tiene de severidad. Entonces, los signos, un signo que seguramente les va a venir en el caso que les pongan es el signo de Murphy. Ahí están viendo una imagen de cómo se realiza. Dolor al presionar en el reborde costal derecho. Ahora, le tenemos que pedir al paciente, cuando nosotros ponemos la mano, le tenemos que pedir al paciente que inspire lo más que pueda, eso hace que se retraiga la pared abdominal y posteriormente le pedimos que suelte el aire y cuando suelta el aire pega la vesícula o la pared vesicular con el peritoneo y eso hace una irritación peritoneal y les duele muchísimo, saltan, de hecho cortan la respiración, vuelven a hacer esto, como a inspirar otra vez porque les duele. Eso es un signo de Murphy, ¿sale? No nada más el apretar y que les duela, sino cuando sacan el aire y les duele, eso es un signo de Murphy. Eso es un signo de irritación peritoneal, ¿sale? El signo de Courvoisier, que es el signo, literalmente hay vesículas tan grandes que se pueden llegar a palpar. Tú les quieres hacer el Murphy y te encuentras que ahí sientes la vesícula toda indurada. Entonces es un signo de Courvoisier normalmente y muy común en vesículas con mucho líquido o piocolecisto, que es cuando ya tienen pus literalmente adentro de la vesícula. ¿Sale? En algunos casos podemos llegar a tener peritonitis en el caso de que haya perforaciones, que haya un colasco, perforaciones de la vesícula biliar y pues que obviamente todo el contenido de adentro de la vesícula pues, se
se expanda en toda la cavidad abdominal, ¿sale? Obviamente, si hay esto, pues hay signos de irritación peritoneal generales. Diagnóstico, ok, estudio inicial y estudio más sensible, el ultrasonido. En el ultrasonido vamos a encontrar un engrosamiento de la pared. Alguna literatura lo pone mayor de 4, yo les diría que es mayor de 6, pero si les ponen una pared de 4 a 6, pues es una pared engrosada. Sale un signo de Murphy positivo en el ultrasonido. Ellos también, como ponen el transductor para poder ver mejor las paredes, al momento de que ellos ponen el transductor y presionan, les duele. Entonces también es un signo ultrasonográfico de Murphy positivo. Líquido perivesicular, y pues obviamente pues, si pueden ahí ver el hito, como se ve en la imagen, pues ya, ¿no? Ya qué más quieres. En el caso del ATAC, de la tomografía, solamente se realiza en el caso de que nosotros pensemos en algún tipo de complicación o queramos hacer algún diagnóstico diferencial, ¿sale? Están los criterios de Tokio, que es como algo que pues, puede llegar a venir, solamente para que los tengan en cuenta, que son signos de inflamación local, los signos de inflamación sistémica y hallazgo imagenológico. Si tenemos un A más 1B, pues el diagnóstico es sospechoso. Si tenemos un A más 1B más 1C, pues ya el diagnóstico es definitivo, ¿sale? Entonces, por criterios de Tokio, ustedes pueden sacar el diagnóstico, ¿sale? Aquí se los dejo. Vamos a dividirla en grave, digo en leve, moderada, grave, básicamente. Leve, pues que no tiene criterios para moderada ni grave, ¿no? La moderada es que tenga leucocitosis, dolor de más de 72 horas, complicaciones por la imagen, es decir, que en la imagen veamos algún absceso, que veamos que tiene gas, ¿no? Una colestitis enfisematosa. Y una grave es cuando ya hay alguna falla de algún órgano, ¿no? Es decir, generalmente presentan falla renal, muy pocas veces una falla cardíaca, a menos de que ya estén como muy, muy, muy jodidos, pero normalmente es una falla, falla renal. Y bueno, el tratamiento en la leve, colestectomía laparoscópica temprana o sea, en las primeras 72 horas. Moderada, una colestectomía laparoscópica temprana, ¿no? Y en la grave, pues una colecistectomía abierta, dependiendo del cirujano, o una colecistectomía de intervalo, ¿sale? Que sea posterior a las 6 semanas, dependiendo de qué tan grave esté el paciente. Tratamiento antibiótico prequirúrgico, profilaxis, ¿no? Ahí tienen unas imágenes de una colel laparoscópica de hace unos días. Siempre metronidazol más una cefalosporina. ¿Sale? Generalmente en cirugía siempre vamos a utilizar cefalosporina con metronidazol. Si hay un paciente, si les ponen un caso de un paciente con una colecistitis leve, pero que es diabético o está inmunosuprimido, opérenlo en ese momento. No le vayan a dar manejo expectante, no se vayan a esperar, porque un paciente con este tipo de características se puede complicar muy rápido, en cuestión de horas. Entonces, pacientes diabéticos con colecistitis se operan en ese internamiento, ¿sale? No les vayan a dar de alta. Laparoscópica BC abierta, pues depende del cirujano. Normalmente nos vamos por la colecistectomía laparoscópica, ya que hay los recursos. Ok, coledocolitiasis, colédoco, ¿sale? Vía biliar, litiasis, lito, es decir, un lito en la vía biliar. No, ya no en la vesícula, ya nos estamos yendo hacia la vía biliar, ¿sale? Los factores de riesgo los están viendo ahí. Y pues bueno, básicamente el cuadro de coledocolitiasis lo que nos va a dar, las causas que nos van a dar estos cuadros es una obstrucción intrínseca, es decir, un lito que esté de la vesícula biliar y que viaje hacia que esté en la vesícula y que viaje hacia la vía biliar y que se quede ahí atorado, es lo más común, ¿sale? Alguna lesión benigna, es un pólipo, por ejemplo, que esté obstruyendo la vía biliar, un tumor que esté obstruyendo la vía biliar o una disfunción del esfínter de Oddi que no deje pasar la vía biliar, ¿sale? Esas son las causas más comunes. Diagnóstico, laboratorios, un patrón obstructivo en las bilirrubinas, es decir, hiperbilirrubinemia, a expensas de la directa. PFHs, aumento de la fosfatasa alcalina, de la GGT. De imagen, un ultrasonido de hígado y vías biliares es el más sensible porque podemos llegar a ver una dilatación de la vía biliar, sin embargo, no es el más específico. ¿Sale? Solamente es el más sensible, ¿por qué? Porque logramos ver la dilatación de la vía biliar. Un colédoco mayor de 6 milímetros nos habla de una dilatación. Entonces, si tienes dilatación en la vía biliar, no necesariamente es por un lito, pero tienes algo ahí en la vía biliar. Entonces, es el más sensible. TAC contrastada la utilizamos más como para extensión o diferencial en el caso de sospechar de malignidad.
Eh, y la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es el estudio terapéutico y diagnóstico, pues obviamente confirmatorio, ¿no? Y la colangioresonancia es el más específico, obviamente. Ahí podemos ver litos hasta menores de 0.1 milímetros, entonces es el más específico. El manejo, ok. El manejo en los riesgos bajos se le hace una colecistectomía laparoscópica y aparte se le puede hacer una exploración de vía biliar. Si tiene riesgo alto, se le hace una CEPRE prequirúrgica, es decir, antes de operarlos los metemos a la CEPRE y posteriormente les realizamos la colecistectomía. Y en el riesgo intermedio les hacemos una colecistectomía laparoscópica más una colangiografía, que es un estudio de imagen transoperatoria y vemos si tiene litos, y si tiene litos le hacemos una exploración de vía biliar, ¿sale? Entonces, generalmente pues la clínica de una coledocolitiasis es un paciente que va a estar amarillo por la hiperbilirrubinemia, por el aumento de bilis, y que va a tener datos como coluria, es decir, la orina, así como Coca-Cola, y acolia, es decir, heces blancas. Entonces eso nos habla de una obstrucción de la vía biliar, ¿sale? Entonces, con esto, la complicación de una coledocolitiasis es la colangitis, ¿sale? Que es la infección de la vía biliar, ¿sale? Etiologías diatrógenas, pues es algo que se puede llegar a pasar en algún tipo de cirugías, en unas, ¿cómo se llaman? Cuando nos metemos a la vía biliar y pues nosotros la infectamos, que haya cuerpos extraños, parásitos, piedras o instrumentación de la vía biliar. Y no iatrógenas, pues una coledocolitiasis que no se haya resuelto de forma pues, pronta, una pancreatitis complicada, un síndrome de Mirici o un quiste de coledo con las neoplasias que están obstruyendo y básicamente hacen lo mismo, ¿no? Estasis biliar, eso es esa bilis que se queda ahí se infecta y pues nos da una colangitis. Cuadro clínico, la triada de Charcot, que es prácticamente con el caso que les va a venir, un paciente ictérico con dolor abdominal y con fiebre, leucocitosis. Entonces, váyanse pensando por una colangitis. Si aparte de eso viene en un choque séptico y algún trastorno neurológico, es decir, pérdida de la conciencia o que esté somnoliento, es una pentada de Reynolds que también es relacionado con la colangitis. Aquí les dejo algunos criterios diagnósticos para colangitis. La clasificación leve, moderada y severa. Y el tratamiento pues es básicamente antibiótico, fluidoterapia, vitamina K. La vitamina K, bueno, les preguntaría, pero son varios. Entonces, ¿por qué creen que damos vitamina K? Bueno, porque la éstasis biliar lo que genera es que no se absorba de forma correcta el hierro, y esto genera anemia y por lo tanto tenemos una hemoglobina bajita prequirúrgica y eso pues genera como más complicaciones. Entonces damos vitamina K, ¿sale? Factores de la coagulación tampoco también se ven afectados, entonces también damos vitamina K. Ahora, el tratamiento quirúrgico. Si tenemos una colangitis, lo más probable es que vayamos a tener un paciente séptico, ¿ok? Entonces vamos a tener tres formas de poder solucionar esto de forma rápida. Uno, si es un paciente que viene con una colangitis severa y que viene inestable, que si nosotros lo metemos a quirófano se muere en la inducción, entonces hacemos un drenaje percutáneo de la vía biliar. Nos ayudamos de radiología intervencionista y ellos mediante ultrasonido o mediante tomografía funcionan la vía biliar y la drenan y entonces drenan todo el mal que hay ahí. Esperamos a que el paciente se estabilice y entonces lo metemos a quirófano. La otra, si el paciente trae una colangitis severa y alguna que otra falla orgánica sin estar inestable, entonces lo llevamos a una CEPRE temprana, lo más pronto posible dentro de las primeras 24 a 48 horas. No todos los servicios, no todos los hospitales tienen servicios endoscópicos de CEPRE, entonces pues ahí sí, como que para nosotros nos cuesta mucho trabajo, pero si viene alguna pregunta en el examen, CEPRE temprana. Y posteriormente, si es un paciente que no tienen, o sea, que no hay CEPRE, que están en un rancho, que no hay nada, pues entonces se le hace una cola laparoscópica con exploración de vía biliar, pero eso es la última opción porque es un proceso muy invasivo y en pacientes que vienen inestables o con alguna falla orgánica, lo más probable es que perpetuemos el proceso inflamatorio y que, bueno, tenga alto riesgo de mortalidad periquirúrgica o perioperatoria. ¿Sale? Ok.
Pasamos de la vesícula biliar, llevemos nuestra mente ahora hacia el centro, vámonos hacia el páncreas, ¿sale? Normalmente puede venir un caso de pancreatitis, los cuadros de pancreatitis son muy básicos, muy claros, entonces vamos a verlos rápidamente. Causas de pancreatitis, la más común, litiasis biliar, ¿sale? Que un lito de la vesícula biliar viaje y obstruya el conducto biliar. Pancreatitis alcohólica, un paciente que tiene altos índices de alcoholismo y que genere una pancreatitis. Fármacos, sobre todo furosemida, ranitidina, ¿sale? Puede generar una pancreatitis y de ahí en fuera la otra más común es una pancreatitis post-CEPRE, que de ahí que no, nosotros pongamos antiinflamatorios pre-CEPRE para poder disminuir el riesgo de pancreatitis. Estas son como las más comunes. La más común, litiasis biliar, de ahí alcohol, fármacos y diatrógena por la CEPRE. En la clínica básicamente les va a llegar un paciente con dolor en epigastrio que va a ser transfictivo, ¿ok? Un dolor aproximadamente de 8 a 9, o sea, es decir, muy, muy severo, que va a estar acompañado de náusea y vómito, fiebre y anorexia, ¿sale? Vamos en la exploración física, vamos a tener varios signos. Ahora, este dolor que va a ser en epigastrio puede tener una irradiación en hemicinturón, nosotros le llamamos del lado ipsilateral, que es la imagen que están viendo abajo, el cinturón hiperalgésico de Koch. Esa es la irradiación del dolor típica. Entonces, si el paciente llega con un dolor en epigastrio que se irradia en hemicinturón hacia la espalda, es una pancreatitis, hasta no descartar lo contrario. Las zonas o los puntos pancreáticos, la zona de Chafar y Rivet, que es la que están viendo ahí, el punto de Desjardins, que también lo están viendo ahí, y el punto de Orlowski positivos, nos hablan de puntos pancreáticos positivos. ¿Salen? Esto es en la exploración física. Ahora, con respecto al diagnóstico, lo primero que vamos a hacer otra vez son laboratorios, específicamente amilasa y lipasa. Recuerden que la lipasa es más específica, la amilasa se eleva por cualquier cosa, o sea, hasta por una gastroenteritis se puede elevar la amilasa. Entonces, no es tan específica, es sensible, pero no es tan específica. Lipasa es más específica, pero no todos los hospitales lo tienen. Bilirrubinas, las bilirrubinas podrían estar elevadas, no necesariamente. Hay que hacer un perfil de lípidos porque otra de las causas que no es tan común, pero otra de las causas de pancreatitis es la hipertrigliceridemia, y una gasometría para poder clasificarla, ¿sale? Esos son los estudios iniciales. Hay algunos laboratorios en las guías de práctica clínica que mencionan que son laboratorios o biomarcadores pronósticos, como el hematocrito. Un hematocrito de más del 40% es un factor pronóstico de gravedad. Una PCR elevada o un lactato elevado nos hablan de una severidad mayor y un índice de mortalidad más alto. ¿Sale? Una imagen, bueno, más bien el estudio de elección es una tomografía abdominal contrastada, no hay de otra, ¿sale? No el ultrasonido, no vamos a ver nada, no una placa de tórax, no vamos a ver nada. Una tomografía abdominal contrastada es el estudio de elección para pancreatitis. De ahí que salga una clasificación, ¿no? La clasificación de Baltázar. Pues la pueden checar, no será, o sea, no va a ser necesario que se la aprendan como tal, pero sí chequen la clasificación de Baltázar de pancreatitis. Tratamiento inicial, ayuno, fluidoterapia, es decir, hidratarlo lo más posible porque hay salida al tercer espacio por el proceso inflamatorio, y una sonda nasogástrica para tratar de vaciar lo más posible el tracto gastrointestinal y disminuir la estimulación pancreática. Ahora, así se va a mantener, vamos a estar haciendo laboratorios pues, de seguimiento, y realmente lo que nos determina si o no sigue el proceso inflamatorio es el dolor, la clínica, ¿ok? No tenemos que estar haciendo amilasas cada 24 horas, no tenemos que estar haciendo lipasas cada 24 horas, sino si se le quita el dolor, entonces podemos empezar a iniciar la vía oral. Si sigue sin dolor, entonces seguimos, ¿sale? Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis, solamente hay 2 escenarios en los que el tratamiento es quirúrgico, solamente 2. Que haya una pancreatitis necrótica, es decir, que el tejido se necrose y que aparte se infecte, nos metemos a quitar el páncreas, literalmente. Y la otra es que sea una pancreatitis hemorrágica, que en el proceso de inflamación, en el proceso de necrosis, se lleve un vasito y ese vasito esté sangrando, lo metemos a operar. ¿Sale?
Aquí hay una clasificación de las complicaciones. Las complicaciones más comunes de una pancreatitis, que son a las 4 semanas aproximadamente, un pseudoquiste pancreático, ¿sale? O una necrosis pancreática. ¿Okay? Estas son las complicaciones más comunes que les pueden llegar a preguntar. El signo de Cullen y Gray-Turner, que en la vida real es muy difícil que lleguen a ver este tipo de signos, pero en los casos clínicos les encanta ponerlos, entonces pues para que se aprenda, ¿no? Un hematoma periumbilical o un hematoma en el reborde costal, ¿sale? Ok. Seguimos. De abscesos hepáticos, no me voy a centrar tanto en este tema, solamente para que los vean. Les hice una tablita que es como muy rápida. Lo que más les pueden preguntar es el absceso piógeno o el absceso amebiano. Factores de riesgo en el amebiano, pues los hombres homosexuales inmunosuprimidos son los que llegan a tener mayor factor de riesgo, pacientes trasplantados inmunosuprimidos o un viaje reciente a un lugar endémico. Pacientes que se encuentren en zonas de bajos recursos, donde no haya agua potable también, ¿sale? La etiología, entoameba histolítica, y el origen pues es la ingesta de quistes e ingreso de trofozoitos al sistema portal, ¿sale? Con respecto al absceso piógeno, eso va a ser más en países desarrollados, pacientes diabéticos, pacientes con algún tipo de enfermedad en la vía biliar, también nos pueden dar un absceso piógeno. Ahí la fisiopatología es diseminación arterial o venosa biliar y que eso se infecta. Y la etiología es polimicrobiana, lo más común, E. coli o Enterobacter, cloacae, ¿sale? El origen es venoso, infección abdominal, puede ser por algún proceso de peritonitis previa y que generen algún tipo de absceso, o que nosotros hagamos algún tipo de biopsia, algún tipo de punción hepática y que de ahí se infecte, ¿sale? En algunos casos he llegado a escuchar que preguntan abscesos por cándida o abscesos criptogénicos. Realmente ahí lo único que tienen que saber es cándida, pues en pacientes súper inmunosuprimidos que tengan una neutropenia muy severa, es donde pueden llegar a tener pacientes con quimioterapia, pueden llegar a producir este tipo de abscesos. ¿Ok? Y aquí le seguimos con el tipo de presentación. El diagnóstico básicamente va a estar dado por una tomografía. ¿Ok? Obviamente vamos a tener leucocitosis, vamos a poder tener alteraciones en los procesos de coagulación, ¿ok? Y pues lo vamos a ver en la tomografía. Hay algunas características diferenciales en la tomografía de si es un absceso amebiano o un absceso piógeno, esas las pueden llegar a leer en cualquier libro, en la literatura, y pues apréndanselos porque lo más probable es que les puedan llegar a poner una tomografía con, por ejemplo, un absceso tabicado, ¿no? Que tiene un contenido heterogéneo. Bueno, pues entonces ahí váyanse hacia un piógeno. Si es solitario, si tiene reforzamiento, pues entonces váyanse a un piógeno. Ahora, si acá tiene una atenuación baja, si tiene derrame, si tiene atelectasia, si es como más hacia diafragmático, entonces váyanse hacia una amebiana. ¿Sale? El antibiótico en el amebiano, pues metronidazol, básicamente de 7 a 10 días, y paramomicina. En el caso del piógeno, ampicilina sulbactam o ceftriametro, ¿no? En el caso de que ya llegue un poquito más complicado, pues un meropenem. Tratamiento quirúrgico, drenaje percutáneo, de ambos, ¿sale? Muy pocas veces nos metemos a destechamientos hepáticos abiertos por este tipo de cuadros. Solamente hacemos un drenaje percutáneo y damos un buen de antibiótico y esperamos, ¿sale? Complicaciones, la más común es una ruptura de un absceso, que es como el peor de los escenarios. En estos pacientes, obviamente, tenemos paciente séptico, paciente chocado, paciente inestable, que tenemos que meter a quirófano porque está sangrando y porque tiene una peritonitis. Entonces, es raro, pero puede llegar a pasar y es algo pues fatal. ¿Sale? Entonces, bueno, como les dije, no me iba a centrar mucho en eso, pero para que lo tengan en cuenta, que luego lo llegan a preguntar. Vámonos a hernias abdominales. Ahorita llevo una hora. Ok, sí, ¿verdad? Llevo una hora. Ok, le voy a dar. Me voy rápido, pero no sé cómo vaya de tiempo. ¿Iris? Sí, justo iniciamos tarde dentro de la presentación. Son 11:10. Bueno, a las 11:10 ya se cumplió la hora, pero
Adelante. Ok, voy a seguir, me faltan unos temitas más, pero ya vamos avanzados. Hernias abdominales, normalmente lo que más preguntan de hernias abdominales en el ENARM es las hernias ventrales, las hernias inguinales y las hernias umbilicales, ¿sale? Entonces, para cuando vayan a estudiar, estudien esta parte. Importante que repasen un poquito de anatomía de la pared abdominal, no me voy a parar mucho aquí, pero sí repásenlo, porque luego llegan a preguntar un poquito de anatomía, sobre todo en este tipo de preguntas de hernias. Aquí sí preguntan un poco de anatomía, ¿sale? Entonces, estudienla. Hernia inguinal básica, les van a preguntar sí o sí o al menos una pregunta de hernia inguinal. Importante saber cómo se distribuye el canal inguinal. Entonces, el canal inguinal va a estar dado en la pared anterior por el oblicuo externo, en la pared posterior por el transverso del abdomen. El techo del canal inguinal va a ser el oblicuo interno y el piso del canal inguinal va a ser el ligamento inguinal. ¿Sale? ¿Qué va a pasar por ahí? El cordón espermático, y en el cordón espermático vamos a tener este tipo de estructuras. 3 fascias, la espermática, cremastérica y la espermática interna y externa y la cremastérica. 3 arterias, la testicular, la cremastérica y la deferente. 3 venas, el plexo pampiforme, la testicular, el plexo pampiforme, la cremastérica y la vena deferente. ¿Ok? 3 nervios, la rama genital del nervio genitofemoral, el nervio ilioinguinal y el plexo testicular. ¿Sale? Y bueno, también ahí va a pasar el músculo cremaster y el conducto deferente. Esto es importante porque luego se los pueden llegar a preguntar, o, por ejemplo, qué estructura se puede lesionar si se realiza una cirugía en el canal inguinal. Entonces, pues ya, ¿no? Ahí les va a aparecer cualquiera de estas. Entonces, recuerden solamente el contenido del canal inguinal porque les pueden llegar a preguntar. Otro que le pueden llegar a preguntar es el triángulo de Hasselbalch. El triángulo de Hasselbalch está dado y está hecho limitado por el ligamento inguinal, los vasos epigástricos inferiores y el borde lateral del recto. ¿Sale? Ahí tienen una imagen de cómo está conformado el triángulo de Hasselbalch, importante para saber o distinguir las hernias directas de las indirectas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, bueno. Aquí está lo que les hablaba un poquito de la diferenciación entre una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta. Entonces, la directa, el intestino protruye a través de un área debilitada en el piso del canal inguinal llamado triángulo de Hasselbalch. Entonces, la hernia directa pasa por el triángulo de Hasselbalch. La hernia indirecta, entonces, el intestino pasa a través del canal inguinal. ¿Sale? Entonces, por ahí, por donde pasa el conducto deferente y por donde pasan todas esas estructuras que yo les dije de 3 fascias, 3 arterias, 3 nervios, 3 venas, bueno, por ahí puede llegar a pasar un cachito de intestino, una parte del intestino, y entonces esa es una hernia indirecta, ¿sale? Y bueno, aquí esa es la distinción que más pues, les pueden preguntar, si es una hernia directa o es una hernia indirecta, dependiendo por dónde pase, ¿sale? Los factores de riesgo, lo más común es la edad avanzada, lo más común es en hombres, lo más común es que sean hombres con estreñimiento crónico o con EPOC, por el esfuerzo abdominal que se tienen que hacer, es como un riesgo. Aquí les estoy poniendo hernia más frecuente, es la hernia inguinal indirecta, ¿ok? Entonces, normalmente, si no saben, si no tienen idea de qué, pongan la hernia indirecta porque es la más frecuente. La hernia más frecuente en mujeres es la femoral. Si les viene un caso de una hernia y es una mujer, lo más probable es que sea una hernia femoral. ¿Sale? Ahí están viendo el dibujo de por dónde pasan o dónde saldrían estas hernias. La A es una hernia inguinal indirecta. La B es una hernia directa por el triángulo de Hasselbalch, y la hernia femoral, ¿sale? Por abajito del ligamento inguinal. Clínica, pues básicamente va a ser un saco herniado que se puede reducir o que aumenta con la maniobra de Valsalva. Es cuando le decimos, a ver, puje, literalmente como en gineco, pero aquí vemos la hernia, y crecimiento progresivo. Estas hernias pueden ser asintomáticas por años. Nosotros vemos hernias enormes y gigantes y que los pacientes están así con su bola enorme y, sí, no me molesta, y le ponen nombre y toda la cosa. Pero pues sí, ameritan tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando son muy grandes, o pueden ser muy sintomáticas. Ahí es cuando ustedes tienen que poner atención. Si esa hernia es dolorosa y no se reduce, amerita tratamiento quirúrgico de urgencia. Si esa hernia
es una hernia que no genera ningún tipo de sintomatología, bueno, pues entonces lo podemos programar con calmita, ¿sale? Clasificación de Nyhus ha venido en 1 o 2 en ARMS, entonces apréndansela, estudienla, ¿sale? ¿Qué tipo de hernia es? Está la tipo 1, 2, 3A, 3B, 2C y 4. Entonces, esta, revísenla, ¿sale? Aquí se las dejo. Diagnóstico. El diagnóstico va a ser clínico meramente, no, o sea, si estás viendo la bola, pues como que, ay, bueno, de todos modos vamos a hacerle una resonancia. Pues no, ¿no? Si estás viendo la bola que aumenta con la valsalva, que se reduce, bueno, pues es una hernia, ¿no? ¿Podemos hacer un ultrasonido? Sí, sí, solamente sí. Tenemos como, no tanto como de diagnóstica, sino que queremos planificar el procedimiento quirúrgico para ver cómo están las paredes, y eso solamente se hace en el caso de que también sea muy sintomática y que queramos saber si tiene contenido intestinal, pues le podemos hacer un ultrasonido. La tomografía solamente si en hernias muy grandes, en hernias de pared o en hernias ventrales muy, muy grandes, hacemos una tomografía para saber qué tan alejada está la paneurosis y si vamos a necesitar de mallas más grandes. Y la resonancia magnética nunca la utilizamos, pero la guía de práctica clínica de hernias la menciona, entonces pues yo ahí se las pongo. Pero pues nunca utilizamos una resonancia magnética. O a menos que sea como muy específico en pacientes con hernias recidivantes, pues chance la podemos utilizar. Ahora, tratamiento. El tratamiento, como les comentaba, es conservador en asintomáticos, nos aguantamos, lo programamos y ya cuando tenga su programación le hacemos la plastilla. Ahora, ¿qué más? Ok. El tratamiento quirúrgico, normalmente la plastilla de Liechtenstein, que es con una plastilla con malla, una plastilla sin tensión, es el tratamiento de elección, aunque depende mucho de la elección del cirujano. Pero normalmente sí les viene una plastilla, o sea, ¿o qué tratamiento? Plastilla de Liechtenstein, ¿sale? También se puede hacer por vía laparoscópica, sobre todo cuando son inguinales. Cuando son unilaterales y son muy pequeñas y son en pacientes jóvenes, hacemos plastillas laparoscópicas que son muy bonitas. La técnica de Bassini, que es una triple capa de músculos hacia el ligamento inguinal, ponemos como varias capas de músculos para poder reforzar esa zona. La técnica de Shoulders, la técnica de McVeigh, esas se las digo no porque se las tengan que aprender, esto lo van a aprender si quieren hacer cirugía, lo van a aprender después, sino porque quizás les puedan venir cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente, ¿no? Plastilla de Liechtenstein, plastilla de Shoulders, plastilla de McVeigh, entonces se van a quedar así como, ¿qué es eso? Entonces, generalmente ustedes elijan la plastilla de Liechtenstein. En el caso de la de McVeigh, solamente si es una hernia femoral, ¿ok? Y pues nada más. Si la hernia que tienen es una hernia que está estrangulada, que ya tiene perforación o que ya tiene peritonitis o un absceso, no vayan a poner malla, no vayan a elegir una plastilla de Liechtenstein, vayan a elegir una plastilla con tensión, es decir, sin malla, nada más afrontamos los músculos, ¿sale? Entonces, una hernia no reductible, es decir, que ustedes traten de meterla y no se meta, es una hernia encarcelada, ¿ok? Y esa es una indicación para una cirugía, indicación para tratamiento quirúrgico. Y si aparte de eso, si no se reduce y aparte tiene sufrimiento de asa, es decir, tiene dolor y hay cambios cutáneos, que esté eritematoso, que se vea necrótico, que se vea como un hematoma y datos oclusivos, es decir, que tenga distensión, que no haya evacuado, que tenga vómito, ¿sale? Si tiene cualquiera de esas, es una hernia estrangulada. Y si es eso, cualquiera de esas dos es un tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿sale? Obviamente la estrangulada es una urgencia mayor que la encarcerada, pero la encarcerada, si la dejamos pasar, se puede convertir en un estrangulamiento. Entonces, cualquiera de las dos es tratamiento quirúrgico. Si viene un caso en donde la hernia no es reductible, el tratamiento quirúrgico. Si viene un caso donde el paciente tiene dolor, tiene vómito, tiene datos oclusivos, es quirúrgico, ¿ok? Ahí les pongo una tabla de todas las hernias que les pueden llegar a preguntar, la hernia de Richter, de Amiant, que ya habíamos hablado en apendicitis, la hernia de Little y la hernia de Spiegel. Véanlas, apréndanselas, porque luego pueden llegar así como casitos medio atoradores de eso, ¿no? Seguimos con obstrucción intestinal. Vámonos ahora hacia el intestino. Lo más común es que sea un intestino delgado, interrupción del flujo del contenido intestinal y o gas, ¿sale?
Puede ser total, es decir, el 100% de la luz del intestino esté completamente obstruido, o puede ser parcial, ¿sale? La causa más frecuente de obstrucción intestinal son las adherencias. Un paciente de cualquier edad que haya tenido antecedentes de cirugías abdominales y que tenga una obstrucción o una oclusión intestinal, lo más probable es que sea por adherencias intestinales, ¿sale? Entonces, si viene adherencias intestinales. La otra es que sea una hernia, ¿no? Pero pues vamos a tener una clínica de hernia. Y la otra, los tumores, ¿sale? Sobre todo en pacientes más grandes. Si viene un paciente de 80 años, hombre, con oclusión intestinal, mejor váyanse hacia un tumor, no tanto hacia adherencias, ¿ok? Ahí les pongo algunas de las causas extrínsecas, intraluminales y intramurales que pueden llegar a generar la oclusión intestinal. Lo que sucede aquí es que, bueno, la oclusión intestinal genera una, digamos, como deshidratación del tejido, hay edema intersticial, vómito, disminución de la reabsorción intestinal, alteraciones hidroelectrolíticas, hipersecreción intestinal del moco, digamos. Esto genera aumento de las presiones intraabdominales, aumenta la peristalsis, hay éstasis de todo este moco y genera un sobrecrecimiento bacteriano de la microbiota intestinal, y con esto pues ya genera todo un proceso inflamatorio, congestión venosa e isquemia, ¿ok? Hemos llegado a tener pacientes con obstrucciones intestinales con necrosis muy avanzadas del intestino. Ok, me habían mencionado que vino luego una pregunta de hilio posquirúrgico. Ese es importante. Después de que nosotros metemos a operar a un paciente, puede, por la manipulación del intestino, aunque no nos metamos en él, puede llegar a haber un hilio, es decir, disminución en la peristalsis, de los movimientos peristálticos del intestino, y puede llegar a tener unas 24 a 48 horas, dolor difuso, distensión, sin haber una causa mecánica de esto, y que se resuelva en aproximadamente 3 a 5 días. De ahí que a los pacientes posquirúrgicos no los dejemos en ayuno en el posquirúrgico inmediato, ¿sale? Por este riesgo de hilio posquirúrgico. Bueno, aquí la clínica básicamente va a ser dolor abdominal, náusea, vómito, o sea, completamente se les cerró el tubo digestivo, por lo tanto, pues la clínica es obvia, ¿sale? Distensión abdominal, no canaliza gases, no evacúa, ¿ok? Exploración física, pues vamos a poder ver cicatrices de cirugías previas. Si tienes cirugías previas, piensen en adherencias, así. Podemos ver las hernias o podemos palpar los tumores. Paciente que es grande, que tiene pérdida de peso, etcétera, pues piensen en un tumor. Distensión abdominal, les podemos hacer un tacto rectal, podemos tocar el tumor en alguno de los casos, podemos tocar, a lo mejor está impactado nada más, ¿no? Y pues de laboratorios puede llegar a tener leucocitosis, marcadores de sufrimiento de ASA como el lactato, el DHL, que estén elevados. Ahora, con respecto a imagen, lo primero que se debe de hacer, una radiografía de abdomen. ¿Qué vamos a ver ahí? Aire subdiafragmático en el caso de que haya perforación, o niveles hidroaéreos. Más de 3, patológico. ¿Ok? Si ven más de 3 niveles hidroaéreos, es patológico. Ausencia de gas en recto, ¿okay? En la radiografía, pues también nos habla de obstrucción. El estándar de oro para la oclusión intestinal es un TAC de abdomen con contraste. ¿Por qué? Porque podemos ver a qué nivel y qué es lo que está causando la obstrucción, ¿sale? Entonces, la inicial, radiografía de abdomen, el estándar de oro, el más específico, una tomografía abdominal. Normalmente no llegamos hasta eso a menos de que tengamos mucha duda diagnóstica. Datos indirectos de sufrimiento de ASA, el signo del grano de café que nos habla de un vólvulo de sigmoides. Esto, si ven esta imagen en un caso, vólvulo de sigmoides, por favor. El signo del bucle en un TAC, que nos habla de dilatación del colon proximal. El signo del frijol, que es un vólvulo de ciego. Y el pico de pájaro, es decir, que se reduce hacia como un piquito. Eso también nos está hablando de un colapso de colon, ¿sale? Eso es lo que se puede llegar a ver en las tomografías o en las radiografías, ¿sale? Se los dejo aquí para que lo revisen. Manejo conservador las primeras 48 horas, es decir, sonda nasogástrica para descomprimir, hidratación para estimular a los tejidos, deambulación y sonda Foley para cuantificar líquidos.
le vamos a dar 48 horas con este manejo conservador. Si en 48 horas no remite el cuadro de obstrucción, entonces es un tratamiento quirúrgico, ¿sale? 48 horas de manejo conservador y si no, quirúrgico. Y todos los quirúrgicos directos, pues todo lo que están viendo ahí. Hernia encarcerada, estrangulada, peritonitis, perforación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Listo. Ok. Vámonos al siguiente, rápidamente. Han venido varios casos de trauma abdominal, entonces aguas. Importante que se acuerden de aquí. Si es un trauma cerrado, lo más probable es que esté afectado el vaso. Ahí están viendo unas imágenes de un vasito que nos llegó hace unos meses, de un paciente que chocó y tuvo estallamiento del vaso. Entonces, así pueden quedar. Acuérdense, cerrado, vaso. Accidentes automovilísticos, por el proceso de desaceleración, hay estallamiento de vaso o estallamiento de hígado. ¿Sale? Cualquiera de los dos, pero es más común vaso. En el caso de traumas abiertos con punzocortantes, el hígado es el que se puede ver más afectado por la localización y por el tamaño. Y en el caso de heridas de arma de fuego es el intestino. ¿Por qué? Igual porque pues el área que ocupa en la cavidad abdominal pues es mucho más amplio que cualquiera de los otros órganos. Entonces normalmente si es una herida de arma de fuego, en el 90% de los casos le da al intestino delgado. ¿Sale? Entonces trauma cerrado, vaso. Trauma abierto con punzo cortante, porque siempre es el cuchillo que, o ¿cómo se llama lo que utilizan? Bueno, el cuchillo, lo que sea, te dan en hígado, ¿sale? Normalmente porque se van hacia arriba, por el movimiento del brazo. Y si es por arma de fuego, intestino delgado. Ok, el diagnóstico se hace por un ABCD rápido. Verificar la vía aérea, verificar el estado neurológico, verificar el estado circulatorio de nuestro paciente. Okay. Si tiene lesión penetrante de abdomen, por cualquiera, ya sea por arma de fuego o por punzo cortante, y tiene alteraciones hemodinámicas, no se esperen, no vayan a tomarle una taca a ese paciente para ver en dónde está la bala, no, ábranlo. Esos pacientes van al APE urgente, son de las urgencias quirúrgicas que pasan directo a quirófano. Sale de la ambulancia al quirófano. Esos no se vayan a esperar. Si les sale un caso de un paciente con una herida por arma de fuego, aunque esté estable, pásenlo a quirófano inmediatamente. ¿Sale? Ok. Aquí les dejo la guía del ATLS. Léanlo porque pueden venir algunas preguntas del ATLS, entonces váyanse a leer el ATLS, por favor. Aquí les pongo algunos diagnósticos que pueden tener en pacientes que lleguen muy inestables y que tenga, por ejemplo, varias perforaciones por herida de arma de fuego. Le pueden hacer un FAST, que es un ultrasonido que tienen en urgencias, en donde pueden ver si hay hemoperitoneo, si hay hemopericardio, lo que sea, para que le hagan el tratamiento en urgencias. ¿Ok? Para que nos lo estabilicen lo más posible en urgencias y posteriormente pasarlo a quirófano. ¿Ok? Y por otro lado, en las guías de práctica clínica y en el ATLS mencionan el lavado peritoneal. Ese normalmente no lo realizamos, pero sacan líquido peritoneal y le hacen un estudio citológico. Es positivo si tiene más de 100,000 eritrocitos, más de 5,000 leucocitos. Si hay más de 100 cc de sangre, es un lavado peritoneal positivo. Si es un lavado peritoneal positivo, hay que meterlo a quirófano. ¿Ok? Entonces aquí les estoy poniendo las indicaciones para un tratamiento quirúrgico en un trauma de abdomen. Y la siguiente imagen es un algoritmo, ¿sale? Si se dan cuenta, prácticamente los pacientes inestables, si está inestable, la parotomía. Si es abierto, la parotomía. Solamente en pacientes con trauma cerrado y que estén estables, entonces ahí sí nos vamos a un tratamiento conservador de observación, etcétera. Si no hay deterioro, pues lo observamos. Pero si hay deterioro, LAPE, ¿ok? Entonces espero que haya quedado claro esta parte de trauma abdominal, que es súper rápido. Insuficiencia arterial, les puede venir un caso, no sé, pero lo principal que tienen que saber es la clínica, porque les van a poner un paciente con clínica. Las 6 P's: dolor, palidez cutánea, pulsos ausentes, parestesias, parálisis y poiquilotermia, o sea que está frío. ¿Sale? Factores de riesgo: hombres diabéticos con hipertensión que sean fumadores, y normalmente lo que les da es una trombosis arterial aguda. Esta trombosis arterial aguda es una de las
principales urgencias quirúrgicas angiológicas, ¿sale? Lo que necesitan es una revascularización inmediata, se los llevan a hemodinamia y les hacen revascularizaciones, ¿sale? Si no es una trombosis arterial aguda, pues entonces el tratamiento se les da con heparina. Importante, recuerden la clasificación de Rutherford, apréndansela, revísenla, ¿ok? Porque puede venir en alguna de las preguntas. El diagnóstico se hace por ultrasonido, por medio de un ultrasonido Doppler, ¿sale? Donde nos dice qué tanta sangre pasa por la arteria. Tratamiento farmacológico, como les había dicho, si no es una trombosis aguda, o sea, si es una trombosis arterial, una trombosis venosa, les pueden dar tratamiento farmacológico para mejorar los síntomas de claudicación con cilostazol, pentoxifilina o aspirina y mandarlos al angiólogo. Y en el caso del quirúrgico, si es abierta, se les hace tromboembolectomía o endovascular, una trombolisis dirigida. ¿Sale? Entonces, trombosis aguda normalmente es un tratamiento endovascular. Otra vez, les vuelvo a recordar la clasificación de Rutherford. Les pueden poner una clasificación de Fontaine, aunque nunca ha venido, pero ahí la tienen. Y algo importante, los valores de índice tobillo-brazo, que seguramente si les viene un caso les van a poner el índice de tobillo-brazo, en qué momento se considera ya como normal y en qué momento ya se considera como una enfermedad leve, moderada o grave, ¿sabe? Ahí se los dejo, el índice de tobillo-brazo, no se les vaya a olvidar para la insuficiencia arterial. Aquí les dejo una tablita para que distingan úlceras venosas de úlceras arteriales, porque les puede venir alguna imagen. Entonces, porque luego los quieren confundir esto con pie diabético. Entonces, hagan bien la diferencia entre un pie diabético, una úlcera por pie diabético, una úlcera venosa y una úlcera arterial. Vean imágenes de eso y traten de distinguirlas porque les pueden venir y los pueden confundir con eso. Ok, este de aquí es una de las que les tienen que tomar screenshot sí o sí. Son los temas más preguntados en 2018, 2019 y 2020 de cirugía general. Todos los temas, bueno, los temas que se preguntaron. Las guías de práctica clínica que tienen que leer, esas las deben de leer sí o sí y hacer algún resumencillo. Ahí les dejo el link. Y los temas más atoradores que vinieron en el ENARM 2021 hablaron de cáncer gástrico, what the fuck, no sé por qué, pero vino una pregunta de cáncer gástrico, las variantes y extensión, me parece, algún tipo como de clasificación de la extensión del cáncer gástrico. Hablaron de oclusión intestinal, cuáles son las indicaciones quirúrgicas, que ya se las dije. O sea, aparte de todo lo que ya vimos, esos son algunos temas que venían. Hilio metabólico, el tratamiento del hilio metabólico normalmente por alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes geriátricos. Perforación intestinal, cuáles son los datos radiológicos. Hernias, sobre todo el tratamiento con y sin tensión, que también hablamos de eso, y cómo saber el contenido del saco horneario, que es por medio del ultrasonido. La maniobra de Pringle es una maniobra que se hace sobre todo para limitar el flujo hepático, ¿sale? Con este dedito nos vamos hacia el hilio hepático y paramos el flujo sanguíneo. Esa, chequen una imagen de la maniobra de Pringle. Y la clasificación de Strasberg para la lesión de la vía biliar, porque creo que el año pasado vino una pregunta de un Strasberg E, entonces para que chequen igual una imagen de esa clasificación. ¿Sale? Aquí se los dejo. Rápidamente, y no sé si todavía me dé tiempo, ¿cómo ves, Iris, de todo lo de coloprocto? Son 3 temas. Yo creo que ya no, pero Okay. Ya son 11:40. ¿Qué temas faltaban acá de coloprocto? Faltaba coloprocto, lo de abscesos anales y fístulas anales, pero lo que puedo hacer es dejarles esto, o sea, dejarles las imágenes, que ellos las chequen. Aquí se los voy pasando. Les dejo lo de coloprocto, los temas más preguntados de coloproctología, las guías y los temas que preguntaron en el ENARM 2021. Y por último les dejo para ya terminar, si quieres, ya nada más me das un minuto para darles esta imagen y ya, Sí, termino. gracias. ¿Sí? Va que va, Entonces, gracias. bueno, lo de coloprocto ya lo pueden ver y le pueden tomar screenshot en la video grabado. Y aquí les dejo unos consejos para el ENARM para que pues optimicen su estudio. Lo más importante no es saber más, sino saber lo suficiente. No se vayan a trabar en estudiar lo más específico de los temas, sino lo suficiente para que puedan responder cualquier tipo de preguntas. Lee la pregunta, un consejo que les puedo dar es que lean la pregunta y respondan sin leer las respuestas de opción, ¿sale? O sea, tápenlas o no sé, algo así,
y si se la saben así, esa va a ser la respuesta, ¿sale? Porque luego ver otras opciones les puede confundir. Si el caso es muy largo, lean primero la pregunta, no el caso, lean primero la pregunta y después céntrense en los puntos claves del caso que les pueden ayudar a responder esa pregunta. Porque luego viene un caso enorme y les preguntan, ¿cuál es el signo clásico de apendicitis? Tú, vale madre, o sea, ya perdí 10 minutos de mi vida en leer el caso o 10 minutos del ENAM en leer el caso y la pregunta la podía responder así. Entonces, si el caso es muy largo, váyanse primero a la pregunta. Buscar palabras claves en los casos clínicos, estudio inicial, estudio más específico, si hay algún excepto, si hay el tratamiento más indicado, a lo mejor los tratamientos que pongan ahí, todos son tratamientos de la enfermedad, pero ¿cuál es el más indicado para esa patología? El diagnóstico más adecuado, a lo mejor todos los diagnósticos que les pongan ahí va a ser diagnósticos de ese caso clínico, ¿cuál es el más adecuado para ellos? Si no tienen idea de qué responder, respiren, busquen patrones en las respuestas, eliminen respuestas que sean completamente pues, nulas, o sea, descártenlo. Comúnmente las respuestas más largas, que tengan el texto más largo, son las correctas y no tarden más de 3 minutos en una pregunta. Si no se la saben, pasen a la siguiente y posteriormente regresan a esa pregunta. No recuerdo si en el ENAM se puede hacer eso, pero si sí, háganlo. No se traben en una sola pregunta y no prendan el tiempo. Aprendan a leer preguntas estilo ENAM, hagan el mayor número de simuladores que puedan. De hecho, Reto ENAM les da simuladores, entonces se los recomiendo porque el ENAM no es tanto de conocimiento, sino de resistencia. Entonces, aprendan a cómo responderlos de forma rápida y aprendan a resistir todo el tiempo de responder estas preguntas. Organicen sus tiempos, dividan las especialidades por meses o semanas y hagan un calendario. De hecho, también aquí en Reto ENAM les dan calendarios de estudio, lo cual es buenísimo. Y unos 2 o un día antes del ENAM no vayan a estudiar, por favor relájense, recuerden que el estrés, aumentan sus niveles de estrés unos días antes, generan procesos inflamatorios generales o sistémicos, aumentan su cortisol, duermen menos y por lo tanto su memoria de largo plazo se ve afectada. Entonces, 1 día o 2 días antes del ENAM no vayan a estudiar, relájense y vayan a nadar o vayan con sus amigos, coman bien, no vayan a tomar alcohol y no vayan a fumar. Aquí les dejo unos como bibliografía de cómo responder exámenes de opción múltiple para que si no se saben la pregunta, por lo menos sepan cómo responderla de la forma más efectiva y tengan un mayor índice de correcciones. Aquí había unos casos, se los dejo para que ustedes los lean y los contesten. Están bastante fáciles, entonces yo creo que no va a haber ningún problema con esos casos. Y bueno, pues aquí les dejo, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, entonces pues ojalá les vaya muy bien en su examen y les deseo muchísima suerte. Listo. Muchísimas gracias, Silva. Doctora Silva. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir en este momento. ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Ya preguntan acá. Felipe Bernstein. Doctor de secundario, si bien entendí, digamos que es como un manejo conservador del proceso de cicatrización. Ok, dice, ciertos secundarios entendí, digamos que es como un manejo conservador del proceso de cicatrización. Sí, es decir, le estamos dando chance a nuestro tejido de que haga su trabajo, ¿sale? Cuando nosotros hacemos un cierre primario, nosotros aceleramos el proceso afrontando digamos, los dos bordes de la herida y pues sí, aceleramos el proceso de cicatrización. En el secundario no afrontamos nosotros, dejamos que el tejido cierre por una segunda intención de forma pues natural, ¿no? Entonces sí se podría entender como un proceso conservador, un manejo conservador, ¿sale? Si quieres, aquí las leo, aquí las estoy viendo. Dice, doctor, en trauma abdominal abierto, aunque esté estable, siempre el tratamiento de primera acción es quirúrgico. Solamente si es por arma de fuego. Todos los traumas abdominales abiertos por arma de fuego, no importa si está estable, se meten a quirófano. Si es un paciente con punzocortante, o sea, que sea abierto y punzocortante, si está inestable, lo metes. Si está estable, híjole, depende. Le puedes hacer un ATAC y te da tiempo de hacerle un ATAC, te da tiempo de hacerle un lavado peritoneal. Si esto es positivo, o sea, si el lavado peritoneal es positivo o la TAC tiene datos de líquido libre, lo metes a quirófano, ¿sale? Pero en todos los traumas abdominales con arma de fuego, mételo a quirófano, sí o sí. Aunque esté estable y aunque el paciente esté hablando y esté normal, mételo a quirófano. ¿Por qué? Porque el porcentaje de que haya una perforación intestinal es prácticamente del 90-95%. Entonces, mételo antes de que se te vaya
a ser todo séptico, ¿sale? Entonces, pues nada más. Sí, creo que no hay otras preguntas. Mira, te saludan del 8FTPI. Hola. Mira, Sergio. Muy bien. Hola. Muy bien. Última pregunta. Y bueno, nada más aprovecho en lo que la doctora lee su pregunta. Recordarles que tienen promociones por estar en esta sesión. Ya se los dejé en el chat. Igual se los vuelvo a mandar. Y es válido hasta el 15 de diciembre o hasta agotar existencias. Ok. Aquí nos comenta León sobre los niveles y los valores de la amilasa y la lipasa. Mira, en realidad los niveles de amilasa y lipasa van a depender mucho de la literatura y del laboratorio. Entonces, no se vayan tanto por un corte específico, un corte de 60 de amilasa o un corte de 30 de lipasa, ya nos están hablando de pancreatitis. Como te dije, la amilasa puede estar elevada por muchos cuadros. Entonces, una amilasa por arriba de 60, de 70, ya nos está hablando de un proceso inflamatorio, no precisamente de pancreatitis, nos está hablando de un proceso inflamatorio. Ahora, la lipasa va a ser más específica de pancreatitis. Una lipasa por arriba de 50, por arriba de 40, obviamente ya lipasas por arriba de 120, de 150, pues ya nos está hablando de un proceso inflamatorio pancreático. ¿Sale? Pero no te recomiendo que te aprendas así como tal un corte porque no te va a venir en un caso clínico de pancreatitis como tal el corte de la lipasa o el corte de la amilasa. Te va a venir que tienen lipasas elevadas, que tienen amilasa elevada y el cuadro clínico, ¿no? Entonces nada más recuerden eso y que la amilasa pues no es específica del páncreas. ¿Vale? Y ahí pues les están dejando los precios especiales para los paquetes. Ellos tienen simuladores, entonces de verdad se los recomiendo 100%, hagan simuladores y tómense el tiempo de medir cuánto tardan en responder una pregunta y van a ver, entre más simuladores hagan, más rápido van a aprender a responder. ¿Sale? Pues listo, creo que no hay más preguntas y nada más queda agradecerte, Silvana, muchísimas gracias como siempre, excelente docente, excelente médico, entonces gracias.